¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este viernes 12 de junio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vio primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces se oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume el celo por tu honra, Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, una gran riqueza de este pasaje que hemos escuchado el día de hoy. Por un lado, invitarnos a reflexionar sobre dónde andamos buscando a Dios. A veces, incluso llevados de algo que se denomina imaginario colectivo, de aquello que las comunidades, que las colectividades piensan que tiene que ser. Entonces, a veces andamos quizá buscando a Dios en medio del ruido, en medio del tumulto, en medio de las grandes manifestaciones, llevados incluso muchas veces del plano de la fantasía, del plano de la imaginación, del plano de las películas, sobre todo esas películas de grandes producciones, de grandes luces, de grandes maquillajes. Quizá a veces andamos pensando que Dios está entre muchos ruidos, entre lo espectacular, entre aquello que quizá el ser humano no alcanza a percibir, no alcanza a definir, y necesariamente tiene que presentarse allí Dios. Y vemos cómo Elías nos habla el día de hoy cuando ese suave murmullo, esa suave brisa se presentó, entonces supo que allí estaba. Todos los grandes místicos nos invitan a entrar en lo profundo de nuestro ser, a hacer un silencio exterior y a introducirnos en un silencio interior, allí donde muchas voces se acallan, muy queridos hermanos. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena nos dice: entra en la celda interior y allí escucharás a Dios, allí lo descubrirás. Aprendamos, muy queridos hermanos, que Dios no anda en grandes tumultos, que Dios no anda entre grandes ruidos, Dios no anda en lo estrambótico de las cosas. Dios es más simple, Dios es más sencillo, Dios es más discreto. A Dios se le encuentra en el suave murmullo y se escucha su voz. Hagamos ese silencio exterior, ese silencio que a veces nos da miedo por no encontrarnos con nosotros mismos, por no encontrarnos con Dios. Hagamos ese silencio interno. Acallemos esas voces que nos están hablando constantemente, esas tentaciones y esas dudas, esos ruidos externos, y dejemos que Dios hable a lo profundo de nuestro interior. Veremos cómo allí lo encontramos, veremos cómo allí podemos tener un diálogo con Dios y desde allí poder lanzarnos a anunciarlo y a proclamar su verdad, por un lado, y por otro lado también como el Señor le invita a Elías el día de hoy: desanda tu camino y ve a buscar a tal y a cual para ungirlos como reyes y como profetas sucesores tuyos.
desandemos el camino hacia nuestro pasado quizá, pero no para ir a reclamarle, no para ir a señalarlo, no para ir a llorar sobre nuestros propios muertos, hermanos, sino para encontrar el camino de salvación, el camino de la plenitud. Por eso desandó el camino Elías y llegó a ungir a estos hermanos para que ellos continuaran el camino del bien. Así nos tiene que suceder a nosotros, desandar ese camino para encontrar las vías de acceso al bien. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, comenzamos a escuchar esta serie de discursos de nuestro Señor Jesucristo que nos hablan de la importancia de observar los mandamientos. Y el día de hoy se dirige quizá de una manera muy cercana a los matrimonios y habla de una manera muy concreta de un precepto fundamental en la vida matrimonial: la fidelidad. Pero no solo en la vida matrimonial se debe de vivir la fidelidad. Nuestra fe implica fidelidad. Cada uno de los estados de vida que nosotros tenemos, llámese la vida sacerdotal, llámese la vida consagrada como religiosos o religiosas, llámese la vida de soltería, llámese la vida matrimonial, incluso nuestro propio hecho de ser cristianos implica de cada uno de nosotros la fidelidad a esa fe. Los invito y nos invito a cada uno de nosotros en nuestro propio estado de vida a revisar la fidelidad que nosotros observamos, en primer lugar, hacia Dios, hacia su fe, hacia sus mandamientos, y en segundo lugar, cuál es la fidelidad a través de la cual nosotros vivimos nuestro propio estado de vida. Bien vale que hagamos una revisión y barramos y saquemos todo aquello que no corresponde a la fidelidad y que nos renovemos en esta entrega generosa en vivir nuestra existencia en el estado de vida. Vuelvo a decir que cada uno de nosotros hemos decidido responderle a nuestro Dios. Por un lado y por otro lado, muy queridos hermanos, sin duda alguna nos invita también a la constancia y a la permanencia en este camino. Solamente cuando somos capaces de ir encontrando caminos de unión, posibilidades de vida. No hay una sola posibilidad, por ejemplo, frente al matrimonio, no hay una sola solución en las cosas, hay múltiples soluciones. Aprendamos a desmembrar cada una de esas soluciones para ver todas las posibilidades que tenemos. Muchas veces pensamos que el hecho de la disolución de cualquier estado de vida es la solución para todos nuestros problemas. No nos equivoquemos, hermanos. El día de hoy hemos disuelto muchos estados de vida, incluso en la vida sacerdotal. Muchos de los hermanos han renunciado a esta vida pensando que en otras maneras o en otros estados encontrarían el camino de la felicidad, muchas veces equivocando su camino. Por eso siempre es necesario hacer un discernimiento e ir buscando vías, caminos que nos ayuden a mantener el camino de nuestra entrega. Hermanos, hagamos un esfuerzo día con día por ser fieles en nuestra vida, en nuestra entrega, a nuestra fe y en el estado de vida que hemos decidido vivir. Que tengan todos un buen día.